Bien, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Deseducar Críticamente, un espacio donde se pretende establecer una mirada crítica a la educación desde una perspectiva liberadora y radical, entendiendo la radicalidad como una reflexión más completa y profunda posible sobre aspectos de la educación. Les habla Juan Remolina, quédense para deseducarnos críticamente. Michael Zúñiga, nuestro invitado de hoy, estudiante de último semestre de Derecho, exiliado en España dado su activismo político durante el estallido social del gobierno del perfeccionista Duque. Con él continuamos esta semana, esta temporada de Jueves de Rapiuniversidad. Hoy hablaremos sobre las consecuencias del activismo político universitario. Michael, bienvenido. ¿Quién es Michael Zúñiga? Bueno, esa es una pregunta de todas las preguntas, la más difícil que le pueden hacer a un ser humano, ¿no? Porque hay muchos determinantes, muchas palabras que pueden describirlo y caracterizarlo a uno, pero decir yo soy tal cosa, para mí es muy complejo decir quién soy. Creo que estoy en proceso de construcción de el ser que soy, lo que represento, y no le podría dar una respuesta eh, con certeza de quién es Michael Zúñiga. Eso ya lo tendrá que decir la historia, que yo espero que sea alguien que deje huella o marca. Pero por ahora soy una persona que tiene muy arraigadas sus convicciones y que piensa que nuestro planeta puede ser un lugar mejor, y soy un pensador de momento. Más que abogado, más que activista, soy una persona que aporta con el pensamiento en este momento. Entiendo. Michael, durante el estallido social aquí en Colombia, ¿cuál fue su experiencia siendo estudiante universitario? Y cuéntenos por qué terminó exiliándose en España. ¿Qué lo llevó allá? ¿Qué lo condujo? No, no solamente un avión, ¿no? No, evidentemente. Hizo parte del viaje, el avión y los nervios, el alerta aeropuerto, pero no fue solo eso. Migración, Bueno, migración, las maletas, el pasaporte de sí, colombiano. el check-in. No. Inicialmente yo siempre hice activismo político desde la individualidad. Yo he pensado y siempre he sido fiel creyente de que los cambios empiezan por uno y terminan con uno. O sea, para mí el todo está en el obrar, pero en el obrar de cada uno, no en decirle al otro qué hacer. Entonces, desde muy joven inicié mi activismo político. eh, a partir de mis inicios en la universidad, empecé a hacer activismo político individualmente en 2017. Protesté porque no me gustan las fechas tradicionales y las celebraciones nacionales como el Día de la Independencia o como la celebración de la Hispanidad. Voy en contra de todo ese tipo de convenciones. Y recuerdo que en 2017 inicié mi activismo político desnudándome por el viaducto La Flora, en contra del Día de la Independencia, ¿No, no le porque dio frío? estaba lloviendo, pero iba muy caliente, como para pensar en eso. Entonces, protesté porque no me parece que Colombia deba celebrar una independencia cuando nunca ha sido un país independiente, cuando siempre ha estado bajo la dirección y los deseos de mandatarios internacionales. Entonces, bajo ese pensamiento empecé mi activismo político y después ya lo fui enfocando a determinados problemas personales, porque yo empecé mi activismo político por mí. Y si sigo siendo activista político, lo estoy siendo por mí. Que muchas personas puedan compartir por lo menos mis problemas y puedan verse proyectados y decir, mierda, tiene razón.
es diferente, pero realmente el activismo político lo empecé por mí y por los problemas que yo tenía de momento, porque no puedo decir que no fue una acción egoísta, pero también tengo que decir que fue algo muy altruista al mismo tiempo de que muchas personas tienen los mismos problemas, pero prefieren seguir en esa condición. Yo dije, no, no, tengo que hacer algo. Así me digan loco, pero ahí estamos. Bueno, ¿qué lo llevó a exiliarse a España? Bueno, inicialmente para el gobierno Duque, que no fue en 2017, sino ya en 2020, 2021 y 2022, se presentó la pandemia. Y en ese momento, pues yo ya había pasado por muchos grupos estudiantiles, había iniciado mi recorrido como viendo y tratando de expandir mis horizontes en el mundo del activismo y de los movimientos sociales. Y decidí en ese tiempo de como de resguardo, de recogida, por decirlo así, todos en nuestras casas, vi muchas necesidades de muchas personas y vi un amigo en común, un enemigo en común. Todos teníamos un enemigo en común y era las malas condiciones de los servicios que se prestaban y decidí con un grupo de estudiantes congregarnos para empezar a hacerle frente a esas condiciones tan paupérrimas que nos estaban prestando en el servicio de la educación, eh, en este caso la educación superior. Entonces decidimos congregarnos y empezar a protestar por unas mejores condiciones en la educación superior. En este caso en nuestra universidad, que era la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Para el tiempo de las protestas, nosotros éramos muy pocos y todos éramos estudiantes universitarios de la UNAD y empezamos a protestar por la zona de cabecera, solo por las partes de arriba, cosas muy pacíficas. Y para la fecha, pues empezaron a mandarnos amenazas de que no tapáramos las vías, de que eso era vandalismo, de que íbamos a sufrir las consecuencias, de que lo mejor era que nos retiráramos, pero nosotros hicimos caso omiso y seguimos protestando y en esos días pues una de las personas me individualizó como el líder y pues yo no le presté atención. Igual yo mantenía una premisa que líderes éramos todos, pero bueno, me individualizaron como líder y a los días, pues en una de las protestas, con muy pocas personas y todo muy pacífico, me dispararon en una pierna, muy cerca a la universidad, con con una arma de estas que no son de pólvora, sino de ¿Traumáticas que llaman? traumáticas, pero las balas que tenía eran diábolos metálicos. Entonces, al dispararme con eso, pues me hicieron daño en una de mis piernas y pues se quedó como el diablo, se quedó en mi canilla. Entonces, cuando fui al médico, pues me pude dar cuenta de que me habían disparado, que yo nunca pensé que me fueran a disparar porque igual no estaba haciendo nada malo ni que fuera un delincuente, pero entonces los delincuentes que me dispararon, pues se salieron con la suya y lograron su objetivo en un principio, que era amedrantarme. Entonces, pues eso fue lo que me llevó inicialmente a tomar una decisión respecto a mi seguridad. Dejé de abrir los espacios de participación. Recuerdo que al día siguiente, a los días hicieron una marcha como en conmemoración o en contra de eso que había pasado en el mismo sitio. Y después de eso me siguieron amenazando, pero ya no eran por el sector, sino cerca a mi casa. Se presentaban tipos en motos, eh, también me robaban constantemente. O sea, yo sentía el peligro y me decían que me fuera de la ciudad. Entonces, ante esas circunstancias y al ver yo que era muy peligroso para mi integridad física al estar en un lugar en donde me percibían como una amenaza al punto de hacerme daño y de amenazarme, decidí irme. Al principio me fui a Bogotá.
y ya después cuando yo me sentía, es que muchas veces no solo son ese tipo de acciones, porque eso puede pasar, sino ya como uno se siente cuando sale a la calle, la intranquilidad, la paranoia, ver las noticias de que matan líderes sociales, ver que tú no puedes tener una posición política, fue lo que me puso como muchísimo más estresado y agobiado y sentía que no tenía vida en ese momento. Entonces ahí fue cuando tomé la decisión como de aceptar una propuesta de viaje que me hicieron para vacacionar. Pero entonces yo dije, no, me voy y pues presento todo lo que me está pasando en otro país para que me protejan internacionalmente, porque esto, o sea, esto no lo puedo permitir. Dentro de por lo menos mi idea de calidad de vida, no, no encontraba yo que esas fueran las circunstancias adecuadas para que yo pudiera seguir con mi proyecto de vida. No me sentía bien. Michael, hace un momento nos habló de que dejaron o dejó de abrir esos espacios de participación. ¿En qué consistían esos espacios? ¿Y por qué lo Bueno, pues, llamaba de participación? ¿Cuál era el objetivo fundamental? bueno, pues en Colombia tenemos un problema respecto a los espacios de crítica a las instituciones. Y como se venía presentando la protesta estudiantil, no era una forma en la que yo consideraba que era adecuada. Entonces, con los estudiantes de la UNAD, lo que empezamos a hacer fue espacios en donde la persona pudiera coger el megáfono y pudiera expresarse. No solo expresarse y expresar sus problemas, sino también pudiera, por decirlo así, eh, aprender de determinadas situaciones, entonces era también pedagógico. Entonces nosotros exponíamos problemas a nivel nacional, íbamos con objetivos, por decirlo así, personales, porque eso era lo que nos llevaba a protestar, el malestar personal, pero también aprovechábamos para exponer problemas mayores y para demostrar que la protesta no es como todo el mundo la percibía, un espacio violento para conseguir las cosas, sino también podía ser un espacio pacífico, que no se consideraba así porque la satanizaban a como de lugar. Pero evitamos esto y los estudiantes participaban, ellos exponían sus ideas, ellos hablaban, llamaban a gente de otro tipo de gremios para que hablaron médicos, participaron músicos, poníamos música, teníamos espacio para yoga, pero eso sí, era un grupo de protesta, por decirlo así, exclusivo por todos esos problemas que se presentaban para el momento de los infiltrados, de que si iba mucha gente, se aprovechaban de eso para el caos. Entonces nosotros decidimos que solo fueran egresados de la universidad, personas de la universidad participando en ese espacio, porque era necesario tener un control para el momento, porque era un momento de crisis y era un momento violento. Entonces, que otra gente hiciera otras cosas para que nos estigmatizaran los espacios era lo que no queríamos. Entonces, a través de ese mecanismo, nosotros logramos tener la legitimidad para estar en la calle, porque es que la policía no nos podía sacar al ver que nosotros no estábamos haciendo nada malo. Pero entonces, como ellos no pudieron con la fuerza estatal, utilizaron la violencia física en nosotros para amedrantarnos. O sea, por eso son espacios de participación, porque la gente iba allá y exponía su conocimiento. Había músicos, entonces hacíamos un plantón de música en donde tocaban el violín, tocaban la guitarra, habían bailarinas, entonces la protesta era de bailarinas, entonces la persona que bailaba pues hacía una sesión de yoga, hacía estiramientos para todos y después hacía su acto. Ya después había espacios de oratoria para que las personas hablaran de los problemas y ya no se necesitaba tener una profesión determinada, pero eran aportaciones de cada estudiante, ¿sabes? O sea, no era como que vamos allá a reunirnos y a plantarnos y a exponer solo los problemas, no, era un aporte de cada estudiante para que se nutriera el contexto.
Bueno, después de ese marketing a favor de la educación superior pública en un contexto de descontento social, me gustaría saber cómo hicieron ustedes para articularse con otros movimientos estudiantiles, con la UIS por lo menos. ¿Cómo estaban ustedes coordinados de tal manera que se pudiera mostrar esa organización estudiantil como un solo bloque? Pues es que la UIS y todas las universidades, por decirlo así, crean sus movimientos y tienen a sus representantes de cada movimiento y se organizan reuniones, no solo de los movimientos estudiantiles, sino de todos los gremios y los movimientos sociales, para coordinar, por decirlo así, las protestas. Pero el movimiento estudiantil se reunía con los estudiantes y pues cada movimiento tenía su representación o sus voceros. En mi caso, yo nunca pude establecer un contacto con los movimientos de la UIS, porque eso lo realizaba otra persona dentro del movimiento. O sea, yo solo me encargaba de hacer una gestión entre estudiantes y como reunirlos, pero esos estudiantes se encargaban de gestionar con los demás movimientos, porque es que no solo había un movimiento, por lo menos estudiantil, en el sector, había muchos, entonces cada uno tenía sus líderes, entonces también se veía si se reconocía un grupo como movimiento estudiantil para el otro movimiento estudiantil, como la cuestión de los países y su soberanía, ¿no? Entonces la dinámica era más o menos así, porque son relaciones humanas, ¿sabes? Por lo menos algo que se presentaba era que por lo menos yo no te reconozco como movimiento estudiantil si por lo menos en tu grupo se presentan cuestiones como de abusos, por decirlo así, de abusos de género, abusos de poder. No te reconocemos porque los movimientos estudiantiles no lo toleran. O si en tu movimiento estudiantil hay abusadores y eran cuestiones que se presentaban de esa manera, ¿sí me entiendes? Los movimientos estudiantiles, para reconocer a otro movimiento estudiantil, se tiene que o tienen que tener la percepción de que las personas que hacen parte de esos movimientos son personas íntegras, ¿sí me entiendes? Que entienden el objetivo del movimiento estudiantil, no cualquier persona. Entonces eso era algo muy importante, por lo menos del movimiento estudiantil. Y así era como entablaban las relaciones. Yo realmente nunca establecí relación directa con los demás grupos de los movimientos estudiantiles de la UIS directamente, los conocía, pero no lo entablaba porque yo soy muy individualista. Entonces yo siempre decía que nos mantuviéramos al margen del resto porque todos tienen formas de proceder diferentes. Mi forma de proceder era solo nuestro grupo, solo nuestro grupo. Si nosotros participábamos en una protesta masiva, era muy extraño, como nuestro grupo era muy pequeño porque era una universidad privada, nos acogíamos a otro grupo que nos absorbiera, ¿sí me entiendes? Que fuera más grande. Así contábamos con por lo menos con un apoyo y con una protección mayor, por decirlo así. Pero realmente yo nunca ostenté el cargo de ir a relacionarme con las demás personas porque mi trabajo era más de unir el grupo internamente que externamente. Ese trabajo ya era de otro tipo de actores de mi grupo, del grupo estudiantil al que yo pertenecía. Michael, a usted, pues dadas las circunstancias, debió tomar una distancia obligada frente al país, debió apartarse de su familia, de sus seres más queridos, y desde esa distancia que usted se ha visto obligado a tomar con respecto a la cultura colombiana, con respecto a sus raíces, ¿cuál es la mayor crítica que usted le hace a la educación superior? Pero igualmente,
cuáles considera usted que son los principales aportes que esa educación superior le ha transferido, le ha transmitido o le ha logrado construir para usted verse enfrentado y en un contexto internacional? Bueno, ¿ya? Bueno, inicialmente, Juan, mi mayor crítica a la educación en general es que, es que su objetivo no es formar a un individuo competente y capaz para un mundo cruel, para el mundo real, para el mundo natural. Es llenarte la cabeza de mentiras y, y llevarte con ese pensamiento, empañarte con unos valores, unos principios para después dejarte vulnerable ante un contexto de degeneramiento y corrupción total. Esa es mi crítica central. Es una educación que no blinda al estudiante, que yo no digo que los estudiantes no les deban enseñar valores, pero mi crítica central es que les enseñen valores haciéndolos conscientes del contexto al que se van a enfrentar, incluyendo las mismas instituciones de educación superior, que son instituciones dirigidas por personas degeneradas y corruptas. O sea, es básicamente eso. O sea, ellos no tienen la capacidad para decir eso, que son instituciones que están dirigidas por personas degeneradas y corruptas porque no tienen el valor para hacerlo, porque no son honestos. Y ningún profesor va a decirlo, porque es el punto de que está jugando con su puesto y las personas tienen que sobrevivir, ¿no? Entonces nadie te va a decir la verdad. Esa es mi crítica central, que adoctrinan los estudiantes y el premio para el estudiante que más adoctrinado esté es el título, que yo me siento afortunado de no haberlo conseguido, a decir verdad, porque esa es la fortaleza que le veo a la educación superior al mismo tiempo. O sea, si tú aprendes, si tú en serio vas a aplicar el conocimiento que te están enseñando, te vas a dar cuenta de que el mundo es cruel y te vas a dar cuenta desde la misma institución de educación superior porque vas a poder quitarle la máscara y vas a tener que jugar al juego que ellos te han puesto, ¿no? Entonces tú empiezas a ver las cosas de una forma diferente, empiezas a decir mierda, pero la universidad no lo hace así, es que el mundo no lo hace así, joder, el mundo no lo hace así, o sea, todo es muy complejo, las cosas no son como te las pinta. Entonces, esa es otra de las fortalezas que lo veo que también te pone de plano cómo es la vida real, ¿sabes? O sea, uno piensa que hay, claro, a uno lo tienen en una burbuja, muchas universidades son universidades burbujas, y yo digo que esa es la ventaja de Colombia, que sea donde tú estés, esa burbuja se te va a deshacer, o sea, a unos más temprano que a otros. Pero eso va a pasar. A mí me pasó en la universidad porque yo ingenuamente entré a derecho queriendo cambiar el mundo. Pero mira que el mundo, o sea, El mundo no se en- dejó. el mundo me cambió de continente en esa travesía. O sea, Sí. imagínate, terminé al otro lado del planeta, por decirlo así. O sea, estaba en América y terminé en Europa por enfrentarme a las dinámicas de corrupción que habían en mi Sí. país. O Ajá. sea, no es tan fácil. Y te mandan a comenzar de cero. Y ese es el punto, que por lo menos no te reconocen como un exiliado, ¿no? Usted se fue del país, Sí. usted vaya y empiece de cero o vaya como pueda porque acá no va a encontrar nada. O sea, a las universidades y a todo el sistema educativo colombiano no le interesan los individuos. Les interesan sus propios intereses y los van a proteger en contra de cualquier amenaza que se les presente. No importa que sea una buena amenaza
porque es que las personas, los sujetos, los estudiantes pueden ser buenos, pero no para los intereses de las personas que tienen el poder. Entonces la van a tratar de desaparecer. Y no, no soy yo. No es porque a mí me haya pasado, es porque se pueden ver las cifras de todos los estudiantes que han muerto en Colombia, y no ahorita, sino a través de la historia de Colombia. Muchos estudiantes muertos, muchos líderes estudiantiles muertos, muchos complots dentro de las universidades para sacar a estudiantes y decir que son criminales. No, no son criminales, no son criminales. Eso es lo que le hacen pensar a la masa, y la masa, como está adoctrinada, pues prefiere pensar de que son criminales y los estigmatizan, pero no se dan cuenta de que esas son las personas de valor de pues, el territorio nacional. A mí me cuesta mucho hablar de esto porque siento que nunca voy a acabar, pero otra cosa que tengo que decir es que vivir en Colombia es peligroso, así tú no hagas nada malo, o sea, si tú solo sigas la dinámica, así tú solo estés allá trabajando, tienes que saber que trabajas para un entramado criminal, sea cual sea tu trabajo. Lo siento, Juan, si te lo estoy haciendo saber a ti, pero es que son Ah, las dinámicas de nuestro país y son las dinámicas del mundo, y sea donde sea que tú trabajes, pero a mí lo que me parece increíble es que en lugares como Latinoamérica y África, nosotros, personas que estamos allá viviendo y que nacemos con condiciones para decir no más y organizarnos y hacer crítica a la ciudadanía, no lo paremos, porque para que nosotros vivamos en esas condiciones, pues es porque evidentemente se están aprovechando de nosotros. Pero entonces, y esto lo veo desde el contexto internacional porque ya estoy acá, pero cuando uno sale, uno se da cuenta de que afuera se están aprovechando de las personas que se aprovechan de uno, ¿sí me entiendes? O sea, es toda una dinámica, es un entramado que nunca va a terminar. Y yo digo, es impresionante. Al final del día, yo veo los corruptos de Colombia y veo a personas que son víctimas y victimarios. ¿Por qué? Porque la cadena de aprovechamiento no se acaba en el territorio nacional, no. De todos los presidentes, de todas las personas que tienen dinero en Colombia, se aprovechan las personas de afuera. Y ellos tienen que seguirse aprovechando de los de adentro para no perder sus beneficios respecto a las personas de afuera. Es algo, y todo esto tiene que ver con educación. Es algo increíble. precisamente de eso le quería preguntar, ya como para finalizar, y es, Michael, ¿cuál es su visión de educación? Y de manera concomitante, ¿cuál es su visión de universidad? Bueno. Es una pregunta que me parece muy interesante. Yo desligo mi visión de educación de la sociedad porque pienso que una educación, una buena educación, tiene que ver más con los entornos naturales. Siendo de América, sería muy hipócrita de mi parte, a pesar de que esté en Europa, tomar una posición bastante social respecto a eso, ¿no? A mí me gusta más la perspectiva naturalista porque nosotros vivimos rodeados de naturaleza, y pienso que lo más importante en todo esto es que nosotros nos podamos educar para sobrevivir en medio de los entornos naturales y aprovechando de forma positiva los entornos naturales. O sea, para mí la educación es la convivencia del hombre en el entorno natural, no en el entorno social. El entorno social, desde mi perspectiva, es un espejo, una ilusión que nos montan y que nos castra de nuestras habilidades intrínsecas como seres humanos, como la caza, como la pesca, y nos encierra a limitarnos a ser trabajadores, a hacer cosas que no nos permitirían sobrevivir en un estado natural. Entonces, para mí la educación es el crecimiento del hombre
respecto a unas habilidades que por lo menos hemos perdido al día de hoy. Yo soy colombiano, pero yo no sé hacer muchas cosas que necesitaría saber para sobrevivir en un bosque, por decirlo así. Y esa es mi perspectiva de educación, de la enseñanza básica de todo lo necesario para sobrevivir. Nos meten ideas, nos meten subjetivismos en el tema de la educación, nos llenan de historia que solo nos deja mal a nosotros y que nos hace sentir culpables de lo que vivimos, de que nosotros somos los culpables de ser pobres y cosas así. Y me parece todo es una basura. Me parece que lo más importante es que el ser humano aprenda a leer, a escribir, aprenda el lenguaje y aprenda los lenguajes universales y tenga espíritu científico, o sea, que aprenda el método científico y la investigación, pero lo demás me parece carrete y basura. O sea, en el sentido de la educación, me parece que lo esencial y lo básico es eso, que nos enseñen cosas que nos sirvan para el mundo, para la praxis y que nos permitan crecer a nosotros, que nos den las herramientas para nosotros expandir nuestros conocimientos, no que nos entreguen todo dado ni nada de eso. La investigación y la experiencia es lo único que asegura ese crecimiento personal. Pues yo se lo decía con los campesinos. Son personas que desarrollan bastantes habilidades y bastante conocimiento y no están en una universidad o no necesitaron ir a un colegio, pero saben más que una persona que va a una universidad o que tiene doctorado, saben sobrevivir. Y ya respecto a la universidad, son estos conocimientos superiores que uno dice, sí, la idea de universidad es ya como el ejercicio de las profesiones y todo esto, pero para mí la universidad realmente es un lugar en donde más que profesionales se deben crear buenas personas, ¿sí me entiendes? O sea, pienso que la parte de la universidad es una cuestión más personal y mucho más empática, pues lo digo, y de valores porque digo como el ejercicio de una profesión es como esa responsabilidad que tú ya vas a tener con otros y son grandes responsabilidades, ser profesor, ser abogado, ser juez, ser científico, ¿sí me entiendes? Entonces, todos esos conocimientos los puedes adquirir sin ir a una institución de estas, pero el hecho de estar en una institución de estas es para que se garantice que ese conocimiento, todo eso que tú vas a hacer, va a ser aplicado de la mejor forma dentro de la sociedad, que no va a ser un problema dentro de ella. Eso lo decía César Gaviria, que es un político colombiano que desde mi sentir no lo conocí porque estaba muy pequeñito, pero he visto extractos por internet de sus entrevistas y es algo que valoro mucho de él, que decía que la universidad estaba para formar personas, porque es que yo entré a los 18 años a la universidad, uno en ese momento no tiene la conciencia suficiente para para haber desarrollado un catálogo de valores, un catálogo ético que le permita a uno ser funcional dentro de la sociedad. Soy egoísta ahora y antes era supremamente egoísta, pero eso ha mermado. Hay que ser egoístas porque nadie va a pensar en uno, pero también hay que pensar en los otros, o sea, todo al punto y la medida. Entonces, pues... Para mí la idea de universidad es un lugar en donde te enseñen a ser persona, no solo conocimientos objetivos, sino donde te enseñen a ser una verdadera persona y para que esas universidades puedan cumplir ese objetivo, tienen que estar dirigidas por personas íntegras. Claro, Algo que claro. Bueno, Michael, más que referirse a César Gaviria, era a Carlos Gaviria, ¿no? El maestro. Carlos César Gaviria. Gaviria es uno de los politiqueros mayores, ¿no? Sí, Entonces, no, me vale, Carlos equivoqué. Gaviria, el canocito, el que se parecía a Papá Noel. Bueno, no Sí, pasa nada. Carlos Gaviria, al del polo. Sí, 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 Michael, él conoce. muchas, no, tranquilo, no se preocupe. Muchas gracias, gracias por aceptar esta invitación, por participar aquí de este programa, por darnos esa visión tan importante y pues solo espero que pueda lograr sus objetivos personales, sus objetivos académicos, sus objetivos emocionales allá en tierras lejanas, ¿no?
Y pues, ¿qué más nos queda? Decirles a la amable audiencia que en estos momentos nos está escuchando, que ya se dieron cuenta que era nuestra primera vez en vivo con todos los problemas que tuvimos al inicio. Gracias por tenernos paciencia y llegar hasta aquí. Y bueno, en la descripción del episodio van a encontrar ustedes al enlace del blog radicaleducacion.blogspot.com. También pueden dejarnos sus comentarios en nuestro canal Discord, cuyo enlace también va a aparecer ahí en los comentarios. Y antes de despedirnos, pues el podcast recomendado de la semana es Pase la cinta, ¿no? Para que ustedes lo busquen también en la descripción de este episodio. Recuerden que pueden encontrar este podcast en Spreaker, Spotify, eBooks, Apple Podcast, Google Podcast, y no olviden suscribirse al canal, y si encuentran por ahí alguna campanita, denle clic. Muchas gracias, nos vemos en la próxima semana para seguir deseducándonos críticamente. Chao. Chao, chao.